Hola, mi nombre es Mabel Abarca y soy la fundadora de Huerta de Muti. Bienvenida a este nuevo espacio en donde voy a ir alojando todas las cápsulas y talleres que yo ya en mis plataformas existentes voy regalando para que puedas partir un huerto desde cero. Puedes conocer mi trabajo en mi Instagram, en TikTok y en nuestra tienda online huertademuti.cl, en donde tienes todos los talleres necesarios para poder armar tu huerto. Cada plataforma tiene su sello y en este canal de YouTube necesito que no solo comentes para saber cómo puedo ayudarte, sino que también tienes que suscribir acá apretando esta teclita de abajo para que quedes en este canal y puedas seguir alimentando de material y podamos hacer nacer muchos más huertos en todas partes del mundo. Bueno, vamos a partir con una cápsula que es muy práctica y quiero partir diciendo que existen diferentes formatos de huerto, es decir, puedes cultivar en suelo directo, puedes cultivar en maceta o puedes cultivar en bancales. Son camas de cultivos que tú construyes y que tienen una cierta comodidad de que tú manejas el tiempo que dedicas al riego, por ejemplo, dedicas y tú puedes controlar de mejor manera los sustratos que llegan a ese espacio y se aprende una estrategia para ir asociando los cultivos y ocupar y optimizar cada centímetro de tierra. En nuestra experiencia hemos ido construyendo diferentes huertos y más que tener un solo tipo de diseño, uno va haciendo mix. Puedes tener bancales y los vas mezclando con macetas o con espacio de suelo directo, dependiendo de las características de tu espacio. Ahora, hay diferentes escalas. Tú no solamente necesitas tener un tremendo espacio con bancales grandes, sino que puedes también ir adaptando tu espacio. Hemos logrado diseñar en Huerta de Muti junto a Cristian, que es el arquitecto de Huerta de Muti, diferentes formatos según el espacio con que cada persona cuenta. El tema de tener una altura determinada es solamente un tema práctico. Si tú creas bancales altos, tienes la oportunidad de no agotar tu espalda, ¿no es cierto? Eh, no solo porque tengas algún problema puntual desde antes. A mí me tocó pasar por una operación, por ejemplo, y en la rehabilitación pude seguir cultivando en mis bancales más altos. Después ya recobré movilidad y pude estar en todas partes, pero es una bonita opción. También es una manera de dar diseño y de convertirlo en un jardín comestible ese espacio. Pero también puedes tener bancales o camas de cultivos bajitas de no más de 20 centímetros y va a ser suficiente para que tengas lo que sí me gusta recomendar y que sí reconocemos que es muy notorio en este tipo de formato, que es el control del riego, el control del tipo de suelo que tú le entregas a las plantas y algo súper importante y valioso, el control del tiempo. Porque a veces tenemos grandes espacios, pero no tenemos todo el tiempo para dedicar a cultivar a gran escala. Sin embargo, en estos formatos puedes tener mucha producción en poco espacio. Pero para eso hay que aprender qué cultivos son los de la época del año, qué distancia necesita cada uno de ellos para crecer y sobre todo hacer una asociación y una planificación adecuada para cada espacio y para que cada centímetro realmente te entregue una bonita cosecha. Todas esas razones son las que nos hacen elegir este formato y que quizás puede ser tu opción. Se adapta al espacio que tengas, grandes espacios, pequeños espacios. He tenido la oportunidad de colocar, por ejemplo, bancales en algunos balcones en donde se colocan bancales mezclados con macetas y anda muy bien. Así que solo creatividad porque la altura, la forma, eso tiene plenamente relación con el diseño y la comodidad, pero no con lo que ahí se va a producir. Las hortalizas son plantas rápidas, son plantas de crecimiento no profundo. Pese a que las plantas más grandes como los tomates uno ve que son raíces grandes, en espacios amplios profundizan a no más allá de 20 centímetros y luego se extienden sus raíces. Por lo tanto, la profundidad no tiene relación con los cultivos, que es una duda que normalmente tenemos. ¿Cómo los podemos realizar? De la forma que quieras. Si tú abres algún libro de diseño de huerto, de jardines, te puedes encontrar con que hay espacios que los contienen con maderas reutilizadas de tu hogar,
con piedras, con ladrillo, con madera de pino, como este ejemplo. Acá te regalo este diseño, que es el básico de un bancal de 1,60 m por 80 de ancho y 40 de alto. Y fíjate bien que siempre hay que considerar que necesitas tener puntos que apoyen, que fortalezcan estas maderas, porque va a venir el peso de la tierra, el peso de la humedad y se van a empezar a colocar chuecas. Por lo tanto, colocar en esta zona donde están estos apoyos, estos listones, es súper importante. Ahora, otra consideración que hay que tener también es que va a depender de cómo tú quieras ir cultivando. Puede ser por etapas, no necesitas hacer un montón de bancales al mismo tiempo. Ya eso es igual importante considerar. Y considerar un impermeabilizante para la madera para que no se pudra muy rápido. Trata de elegir siempre algo que no tenga componentes químicos. Puede ser aceite de linaza o alguna pintura que sea orgánica y que no tenga uso de químicos que actualmente puedes encontrar en el mercado con un poco de facilidad respecto a años atrás. Pero si tu zona, como nos ha pasado muchas veces en proyectos, está expuesta a extremada humedad y salinidad, como los huertos que hemos construido a orilla de playa, por ejemplo, o vives en una zona muy de lluvia como en el extremo sur de Chile, es necesario hacer esa impermeabilización con algo un poco más potente. Y a veces cuando se ocupa algún producto que tenga químicos, te recomiendo que esa madera, una vez que esté bien seca, que ya aplicaste, ¿no es cierto?, esa pintura, hagas y la cubras con algún forro impermeabilizante interior que tiene dos funciones. Separa la pintura o el químico con la tierra, lo hace solamente por la orilla, no en el centro. El bancal no tiene fondo, por lo tanto ahí drena. Todo esto y con mucho más profundización lo encuentras en el taller Huerto desde cero. Entras a nuestra tienda online, pinchas Huerto desde cero y puedes adquirir ese taller, ya si tienes mayores dudas. Si no, me las haces llegar acá. Al separar, además, y al forrar esta zona, tiene otra ventaja, que es que como se separan por dos maderas, aquellos que son de 20 centímetros o de 60, también permite retener la humedad, lo que hace que el riego sea más óptimo, porque a veces las maderas quedan separadas entre ellas y esto provoca entonces que el agua salga por ahí. Por lo tanto, también estás optimizando el recurso hídrico. El llenado también tiene una estrategia especial. A más amplio sea tu bancal, más vas a ocupar en recursos para el llenado. Es importante saber que las hortalizas crecen y se desarrollan en 20 centímetros de profundidad, que yo denomino los 20 centímetros de oro, porque ahí es donde la planta se va a desarrollar. Por lo tanto, si tienes un bancal alto, las primeras capas puedes utilizar toda la biomasa que tengas cerca, ramas secas, hojas secas, vas colocando tierra de jardín y preparas tus 20 centímetros con el sustrato adecuado para las plantas de crecimiento rápido, como es el caso de las hortalizas, en donde siempre utilizamos compost, humus de lombriz y abonos orgánicos, que de eso también hay otra cápsula más adelante, ¿no es cierto? Porque hay diversos sustratos, hay diversos abonos y hay diferentes fertilizantes también y no todos los utilizamos todo el año, porque el huerto de verano es muy diferente al huerto de invierno. En los detalles, con la experiencia, por ejemplo, los primeros bancales que nosotros fuimos creando incluso en nuestro hogar, dedicábamos un poco de madera para colocar estacas. No es necesario colocarlos porque la madera queda fija al suelo una vez que ya llega toda la tierra, el peso de la tierra, el peso de la tierra más el agua, la humedad que le entrega, más las plantas grandes, de verdad ese bancal no se te va a mover y es mucho más fácil al momento de hacer un rediseño de tu espacio poder tomar ese bancal, sacarle los sustratos, ¿no es cierto? Y lo puedes cambiar. Entonces no es necesario colocar estacas, que es una también de las preguntas más frecuentes que recibo. ¿Qué más te puedo comentar de los bancales? El tema de las alturas. Juega con las alturas. Fíjate en esta imagen. Aquí tienes diferentes dimensiones. El largo que tenga ese bancal, el que tú quieras, pero a más largo, con mayores listones por dentro, ¿no es cierto? Para evitar que esa madera se dañe.
pero el ancho trata de que no sea más allá, como tope 1 metro. Ideal 80 centímetros, donde tu brazo, ¿no es cierto?, alcance todos los cultivos, porque cuando están chiquititos, la verdad es que nos dan impresión que podemos llegar a cualquier punto del bancal. Sin embargo, cuando las plantas están en su máximo crecimiento, empieza a pasar que dañamos a las plantas que están por delante de ellas cuando son bancales muy amplios. Así que como recomendación desde la experiencia, 80 centímetros, máximo 90, con eso estamos muy bien. Ahora, de todo lo que te puedo recomendar es que el proceso es lejos, lejos lo más importante. Disfruta el proceso de aprendizaje. Observa tu espacio. Las características de tu espacio son las condicionantes de que puedas tener una bonita experiencia, de que puedas tener una bonita cosecha. Recuerda suscribirte a este canal y atento que voy a estar subiendo más cápsulas gratuitas. Me encuentras en todas las plataformas bajo el nombre de huertademuti.cl.